¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Comenzamos ahora en 7 Televalencia, hoy muy pendientes de uno de los sectores más importantes en la economía de la Comunidad Valenciana. Hablamos del sector turístico. 4 invitados de excepción, con ellos queremos analizar y pulsar cómo está el sector turístico en la Comunidad Valenciana, hacia dónde vamos. Debemos mejorar en algunos aspectos, muchas reflexiones y muchos discursos los que vamos a escuchar esta noche. Les presento, es el director general de Turismo Valencia, Antonio Bernabé. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Un placer. Bueno, mucho que analizar, cifras positivas a priori que iremos conociendo a lo largo de la noche, ¿no? Pero con optimismo, con positivismo, afrontamos. Yo creo que sí, estamos en un momento muy bueno, hemos asistido a estos últimos años, 3-4 últimos años de crecimiento importante, especialmente en todo lo que es el turismo internacional, y las perspectivas de crecimiento, aunque ha habido a nivel global una ralentización, sin embargo, bueno, en turismo las cifras a nivel global, me refiero internacional y también en la región de Europa, van a seguir siendo positivas y seguir creciendo, pero también hay desafíos que hay que abordar, ¿no? Y bueno, yo creo que la perspectiva sigue siendo positiva y si seguimos haciendo las cosas bien, pues yo creo que es para ser realmente optimista, ¿no? Bueno, pues mucho que preguntarle esta noche. También a nuestro siguiente invitado, es presidente de uno de los grupos importantes a nivel turístico, es Grupo Geisa, Juan Manuel Baisauli. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Como dice Tony, un placer. Optimistas, ¿no? También. Sí, yo creo que se están haciendo las cosas bien y se está notando. Bueno, pues nos gusta empezar con este mensaje. Nuestra siguiente invitada es CEO de la empresa Fabulis Travel, es Ana María Olmo Sanz. Ana, buenas noches. Buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Hablamos de una empresa relativamente joven, pero que está cogiendo fuerza importante. Eso es, nosotros estamos haciendo viajes para familias desde 2016, creciendo a muy buen ritmo y viendo que hay una demanda que crece, de hecho es el segmento que más crece dentro de la vertical de ocio, y deseando pues satisfacer todos sus deseos. Bueno, pues conoceremos las claves de éxito de esta empresa y también de soluciones turísticas. Está con nosotros esta noche su socio director, Alberto Galloso. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Y gracias por estar con nosotros. Importante también trayectoria de su empresa dedicada a dar eso, soluciones turísticas, lo dice el nombre, ¿no? Pues sí, ya llevamos 25 años asesorando a empresas y destinos turísticos a nivel nacional e internacional, y bueno, pues intentando poner un poquito de nuestro pequeño poco conocimiento en el sector y bueno, encantado de estar aquí con vosotros esta noche. Bueno, pues comenzamos y queremos conocer cifras. Yo sé que Juan Manuel Baisauli y Antonio Bernabé son los hombres de cifras esta noche, así que empecemos por ellas. ¿Dónde estamos? Datos positivos de previsiones de verano, hasta donde hemos llegado. ¿Va creciendo el turismo en Valencia? Pues en lo que es la ciudad, que es donde hacemos un seguimiento exhaustivo de las cifras, porque es a lo que yo me dedico en concreto, al frente de la Fundación Turismo Valencia, las cifras están siendo positivas. Es decir, hemos tenido 3 años muy buenos, que hemos crecido en lo que realmente nos interesaba, es decir, nosotros al inicio de la anterior legislatura hicimos un plan estratégico y nos planteábamos, en primer lugar, desestacionalizar, y en ese sentido pues hemos crecido y hemos crecido más precisamente en los meses donde menos turismo teníamos. Hemos crecido por encima del 40% en número de pernoctaciones en los meses de diciembre, de enero, de febrero, que eran meses realmente de muy baja ocupación, y por lo tanto hemos contribuido a desestacionalizar. Queríamos también crecer en lo que era el peso del turismo internacional en la ciudad. Teníamos un porcentaje, una cuota de mercado de turismo nacional del 42% frente al 58% de internacional. Ahora la cuota en 2018 ya era de 35% de nacional frente a 65% de internacional, con lo cual la dependencia del mercado nacional es menor y cada vez diversificamos más los mercados y somos un destino más internacional. Queríamos también crecer en rentabilidad, porque partíamos de precios y de una rentabilidad muy baja por debajo de la media nacional. Y hemos crecido en los últimos 3 años en lo que es el RevPAR, que sería un indicador de rentabilidad en el sector hotelero,
en torno al 38% de crecimiento del RevPAR. Por lo tanto, también no solamente hemos crecido más, sino que además se ha crecido y se ha ganado en rentabilidad, en desestacionalización y en internacionalización. Y algo que era fundamental para poder hacerlo, y era crecer en conectividad desde el aeropuerto de Valencia para que la ciudad estuviera mejor conectada a nivel internacional. Y hemos duplicado el número de aeropuertos internacionales con los que estamos conectados, y hemos incrementado en el cómputo global más del 60% el conjunto de la capacidad aérea. Incluso cuando hablamos de conectividad más allá del punto a punto, es decir, con Asia, con América y tal, hemos crecido un 70% en capacidad aérea en los principales hubs que te conectan con el resto del mundo, ¿no? Que son Frankfurt, París, Londres a través de Heathrow, que antes no teníamos conexión, Ámsterdam, y luego pues en Roma, por supuesto Madrid, que ya lo teníamos, Barcelona, que ahora también estamos conectados y es también un gran hub, Lisboa, Moscú, Estambul. Datos muy positivos, los valoramos con el resto de contertulios. Juan Manuel Baisauli, más diversificación, más desestacionalización, ¿eran retos y asignaturas pendientes hace unos años? Sí, sí que lo eran. De hecho, el problema de la estacionalización se produce por teníamos un modelo turístico muy basado en las vacaciones. En el momento empezamos a introducir elementos fuera de ese periodo que atraen a un segmento de turista, pues empezamos a conseguir desestacionalizar, eso es evidente. Es decir, si metemos una maratón en noviembre, quien lo está dirigiendo lo está haciendo espectacularmente bien y consigue que 5 meses antes se agoten los dorsales y llenemos la ciudad de Valencia con 30 o 40.000 visitantes, pues eso permite que en noviembre suban los datos. En la medida que metemos elementos y atraemos otro segmento de turista, porque hay que pensar que el turista no solo se mueve por vacaciones, se mueve por muchísimas cosas, se mueve por formación, se mueve por deporte, se mueve por religión, por cultura, por gastronomía. Son muchos los aspectos por los cuales nos movemos todos nosotros, ¿no? Entonces, en la medida que la ciudad y la comunidad va introduciendo elementos fuera de los periodos estivales, pues se va consiguiendo desestacionalizar. Eso es datos a nivel de Valencia, a nivel de nacional. A nivel nacional son buenos. Yo te diré son buenos por dos cosas. En el 2010, para que veamos un poco las cifras, ¿sí? Estábamos en torno a 52 millones de visitantes en España. El año pasado se cerró con cerca de 83 millones. Es decir, en 8 o 9 años, en 8 años, hemos pasado de 52 millones a tal. Pero en el 2017, analizando los datos de 2016, se produjo un cambio que hasta entonces no se estaba produciendo. Es decir, entraban más turistas con menos poder adquisitivo. Sin embargo, en el 2017 crecemos a nivel de un 8,9 de turistas, pero a un 12,4 por ingresos. Es decir, empezamos a conseguir no solo meter más turistas, sino con mayor volumen adquisitivo. Y eso es muy importante, porque lo que decía Tony antes con el tema del RevPAR, que es el coste medio de habitación que se está pagando, que eso influye sobre toda la política salarial de una empresa, sobre lo que va a cobrar toda la estructura salarial de una empresa. Entonces, o conseguimos elevar esas fuentes de ingresos o no conseguiremos crear unos puestos de calidad, un trabajo de calidad, y al desestacionalizar también conseguimos desestacionalizar los contratos laborales. Es decir, yo creo que es una cascada que afecta a muchas cosas. Estamos viendo imágenes espectaculares, nos ponían nuestros compañeros de ese gran maratón, ahora las volveremos a ver. Bueno, pues eventos de este tipo, ¿no? Es lo que decía Alberto, influyen. Totalmente. Una de las cosas buenas las que se está trabajando es en la generación de productos, como decía Juanma y como decía Tony, que al final lo que te permite el diversificar productos en la ciudad es tener diferentes tipos de clientes que te van a consumir en diferentes momentos de la ciudad. Una de las cosas buenas también que yo creo que está sucediendo es que vamos a darle menos importancia al número de personas y más a la rentabilidad que sacamos de cada una de las personas. Y una de las cosas buenas, por ejemplo, que nosotros tenemos datos de la parte hotelera con OSBE, que es la asociación con la que trabajamos en la ciudad de Valencia. El RevPAR el año pasado se cerró en 62 euros, mientras el precio medio era de 80 euros. Lo que quiere decir es que la rentabilidad que se sacó fue mucho mayor que la sacó el año anterior, y la previsión para este año es también bastante buena. Es decir, con menos números de turistas podemos conseguir más rentabilidad si el tipo de cliente que viene gasta más dinero en la ciudad. Y yo creo que la estrategia de diversificar productos, como la maratón, como la parte de cultura, como la parte de eventos deportivos, lo que te permite es generar un tipo de cliente, o el tema de incentivos, de reuniones, generar un tipo de cliente que va a generar más gasto en la
ciudad y la Comunidad Valenciana. Ana María, ¿cómo se valoran estos datos que acabamos de escuchar? Con optimismo, ¿no? Con fuerza, me imagino. Con optimismo y con fuerza, y además yo creo que lo que estáis diciendo es una cosa que nosotros observamos continuamente, y toda nuestra estrategia la hemos dirigido un poco en ese sentido, y es eso que llamáis generación de producto y anclarlo a diferentes cosas, que lo que queremos es mucho más que visitar una ciudad o mucho más que pasar las vacaciones. Realmente lo que queremos son experiencias antes que destino, y cada vez que nosotros visitemos cada uno de los destinos que vamos a descubrir, llámese Valencia, llámese Londres, llámese París, lo vamos a descubrir varias veces a lo largo de nuestra vida y con diferentes enfoques, porque vamos a hacer viajes que tienen que ver con nuestros gustos, nuestras aficiones, nuestro momento vital, y vamos a ver las diferentes facetas que ofrece una ciudad, y nosotros de hecho creemos firmemente que cada viaje tiene que tener un hilo conductor, un argumento, una historia que dé sentido a todo el viaje. ¿Cómo ha cambiado esto del turismo? Los que llevan pues muchos años dedicado, Juan Manuel, hay tendencias, lógicamente, las hay. ¿Hacia dónde va el sector turístico? ¿Buscamos ahora cosas diferentes que hace unos años? ¿Hay que adaptar las empresas a estas tendencias? Cuando hablamos de tendencias, el turismo es un tema muy amplio, ¿vale? Porque estamos hablando de destinos, estamos hablando de hoteles, estamos hablando de distribución y tecnología, estamos hablando de muchas cosas, ¿no? Yo creo que hay tendencias. Una es, primero, el tema de vivir experiencias. La gente no quiere solo ver, quiere tocar y participar. Y eso es un tema muy importante. El tema de la especialización, ¿vale? Los microviajes por muchas temáticas. La gente se mueve más por más temáticas. Yo me gusta el surf, o me gusta el golf, o me gusta viajar en familia, y busco aquel lugar, o aquel destino, o aquel hotel, o aquel sitio donde yo pueda disfrutar de la experiencia que busco, que puede ser de una experiencia artística, familiar, deportiva, y esas tendencias de especialización, de experiencia, de decir, no quiero solo ver, quiero tocar, quiero sentir, quiero participar, quiero pringarme en la historia, ¿no? Eso yo creo que son dos tendencias muy importantes. Añadiéndole a todo eso que vamos hacia un camino de digitalización total de los procesos, donde lo ideal sería cuando yo entro en un hotel, la cámara identifique que soy yo, ya no me tenga que hacer check-in, ¿Llegaremos a esto? Se está llegando a algunos Sí, ya estamos ahí. Sí, en algunos hoteles tú puedes hacer el check-in previamente y ya te dan el código de acceso. Entonces la tecnología te va a permitir cada vez más dar soluciones tecnológicas de una forma que agilice muchas de las experiencias de los consumos, ¿no? Especialización, experiencias, tendencias del sector, Antonio. Vamos a ver, lo que estamos inmersos es en un proceso de máxima transformación en el ámbito del turismo. Las tendencias son, primero, más viajes. Esto yo creo que... Viajamos más. Viajamos más, y cada vez hay más personas que viajan, porque bueno, pues van creciendo las clases medias, especialmente en continentes como el asiático, en América Latina. Hay más propensión, por lo tanto, hay más personas con más poder adquisitivo y con más propensión a viajar. Y una generación que viaja más. Y luego hay una generación millennial de jóvenes y tal que ya han nacido viajando. Y por lo tanto el viaje ya forma parte de lo más esencial, de una necesidad de primera magnitud, y por lo tanto ellos ya han ido a estudiar fuera, siguen viajando después en cada una de, como decía, de las fases de su vida y de diferentes maneras. Por lo tanto hay más viajes, va a haber, y esto va acompañado de más capacidad aérea. Si miramos, por ejemplo, cuáles son las tendencias, en los próximos 15 años se duplicará la capacidad aérea actual, porque la previsión es de duplicar prácticamente el número de movimientos que se hacen a nivel internacional. Luego, hay cambios desde el punto de vista de la diversificación de las motivaciones. La gente cada vez viaja por motivaciones muy distintas. Y además, nosotros esto lo hemos hecho por encuestas. ¿Sí? Están dispuestos a pagar más siempre que le ofrezcas lo que ellos realmente están buscando, porque calidad, por esto quizás, que decía antes Juan Manuel, ¿no? Que es experiencia, es vivir realmente como un local al sitio en el que vas, o practicar tus deportes favoritos, o ir a visitar o ir a vivir un festival musical o cultural de algo que a ti realmente te motiva, y por lo tanto estás dispuesto a gastar más si me ofrecen lo que realmente estoy buscando. Y luego hay multitud
de formas diferentes de viajar en grupo. Es decir, antes o viajabas en familia o viajabas en pareja o tal. Ahora las familias son muy diversas, hay las familias tradicionales, están las monoparentales, están las tías que viajan con sobrinos, los abuelos que viajan con nietos. Esto ha cambiado también, ¿no? Claro, Ana María sonríe como diciendo que es cierto, ¿no? Lo que dice Antonio Bernabé, esto ha cambiado, esto ha evolucionado. En positivo. Totalmente. De hecho, nosotros somos familias que viajan con niños porque no siempre son los padres. Hay todo tipo de combinaciones y todo tipo de formas de disfrutarlo. Pero todo lo que has dicho, lo de la motivación. Nosotros, por ejemplo, vemos que la misma familia hace viajes muy diferentes anclándose en diferentes cosas que le motivan, ¿no? Y que sí, el elemento común a lo mejor es la familia porque es la compañía que decide, ¿no? o el grupo que decide armarse en ese momento, pero lo que les motiva pueden ser cosas pues, muy distintas. Nosotros tenemos viajes Harry Potter, Peppa Pig, Lego, viaje en el tiempo. O sea, al final son cosas que tú lo que estás buscando es algo que a ti te gusta, que tiene que ver contigo, con tus aficiones, con tus tal, y que eso lo conviertes en tu motivación para viajar. También lo de la desestacionalización. Nosotros vemos que hay muchos viajes muy cortos, muy concentrados, que tienen mucho sentido cuando realmente tú vas a vivir una experiencia muy concreta. Y eso también permite aprovechar mucho mejor el calendario, que muchas veces, oye, a nivel vacaciones y estancias y vacaciones largas, ya no es el mismo concepto de antes. Jornada destacada, la que hubo, por cierto, en Benidorm. Muchos de nuestros contertulios participaron en ella, organizada por la Asociación Valenciana de Empresarios. Vamos a escuchar algunas de las voces que allí también se dieron cita. Es el presidente de Balearia, reflexionaba así sobre el momento que atravesamos. Yo creo que podemos ver con optimismo, ¿no? En la Comunidad Valenciana la entrada y el número de turistas subió también el año pasado, aunque no de manera tan importante como este año, y confiamos en que la temporada sea buena y que el turismo siga siendo, como es, el motor de nuestra economía, el motor de la economía en la Comunidad Valenciana. Necesitamos generar producto, necesitamos establecer un nuevo concepto de turismo, que es el turismo experiencial. España y la Comunidad Valenciana tiene muchas ventajas, tiene ventajas porque somos un país europeo, porque somos un país donde hay seguridad. La seguridad es un factor determinante, es un valor, donde hay infraestructuras, donde hay servicios, y evidentemente tenemos que continuar en esa línea y al mismo tiempo pues mejorar en lo que respecta a ese concepto de turismo experiencial, ¿no? Tiene que entrar de lleno toda la parte de digitalización, es decir, tenemos que utilizar las herramientas y las nuevas tecnologías para mejorar producto, para mejorar experiencias. Turismo experiencial, esta es la clave, ¿no? Es que, vamos a ver, es un término que usamos muchísimo, pero no hay turismo si no es experiencial, o no habrá turismo si no es experiencial. Es decir, si tú no vives una experiencia, no habrá consumidores turísticos. Puede ser que la gente viaje por el mundo sin vivir una experiencia, pero en los próximos años la gente no va a moverse si no es para vivir una experiencia positiva. Y es un término además que se alinea mucho con algo que tú has comentado, del tema de la calidad, por ejemplo. Es un término que nosotros intentamos quitar del medio ya, porque es como, ¿sí?, cuando tú vas a comprar un coche, nadie busca un coche de calidad, porque se supone que todos los coches, ¿no?, ya tienen calidad. Entonces, es absurdo salir del mercado y a comercializar un producto, una experiencia que no tenga un nivel de calidad mínimo, ¿no?, porque el mercado lo va a rechazar. Es verdad que todavía hay oferta sin calidad, pero la calidad se supone que existe en todas las experiencias turísticas, debería suponer, para que fuera competitivo, y no va a haber turismo si no hay experiencia. ¿Y estáis de acuerdo con esto de la calidad? ¿Es un concepto que debemos retirar? ¿Debe ir inmerso? No retirar, pero sí que se presupone ya, ¿no? Es algo que ya tiene que formar parte de la cultura de la organización, o la organización está fuera de mercado. Es decir, si no estás produciendo algo que realmente merezca la pena, no lo va a consumir y va a rechazarlo el mercado. Incluso particularizar, porque la calidad es distinta para un mochilero que para un viajero senior, que para un viajero en familia. Es decir, al final muchas veces ese concepto de calidad va a ir asociado a un proceso de personalización. ¿De acuerdo? Sí, encontrar lo que yo quiero encontrar, vivir lo que yo quiero vivir y como yo lo quiero vivir. Ya está. La digitalización es otro de los temas que queremos afrontar esta noche. Ya estamos ahí desde hace ya años. ¿Nos hemos adaptado bien a la digitalización? Pregunto sobre la mesa, ¿qué nos queda? ¿Esto ha cambiado? ¿Ha revolucionado el sector? No, la pregunta no es qué nos queda, si no hemos empezado. No hemos empezado. Quiero decir, la cuestión, yo que distinguiría entre dos tipos de digitalización. La empresa que nace puramente digital. ¿Qué las hay? Un Airbnb. Enlazo camas de unas personas y compradores por otro lado. Eso es una empresa digital totalmente. De aquellas empresas que están digitalizando sus procesos, es decir, todo lo que ocurre en mi empresa
se puede hacer de forma eficiente y más cómoda para el cliente. Y ahí esto solo acaba de empezar. Yo decía lo del hotel, de llegar y que el check-in lo haga por mi ojo. Es decir, el tema de las claves personales va a desaparecer, van a ser claves ergonómicas, va a ser mi huella, mi ojo, mi andar. Ya hay softwares en China que estudian a la persona por su forma de moverse y son capaces de identificar quién es, ¿no? Entonces, entrarás en el hotel, sabrá quién eres, llegarás a la habitación, sabrá quién eres tú y entrarás y liquidarás saliendo sencillamente porque sales y liquidas. Quiero decir, todos esos procesos de experiencia personal que van desde la compra hasta la vivencia se van a ir digitalizando a una velocidad de vértigo. Pero es comodidad, ¿eh? Que es comodidad. Tanto para la empresa como para el cliente, ambas partes. Lógicamente. No, vamos a ver. Todo se hace pensando en el cliente. Lógico. O sea, para la empresa supone una transformación brutal y a veces para la empresa supone una tensión saber cuál es el camino. Pero todo se hace pensando en que todo sea más fácil para el cliente. Digitalización, Antonio Bernabé. No, es lo que estaba diciendo Juanma, ¿no? Ahora el mayor vendedor de camas del mundo no tiene ningún hotel, no tiene ninguna empresa de alojamiento y tal, como es Airbnb o Booking o cualquiera de las grandes plataformas que comercializan el alojamiento. Lo mismo está pasando con los transfers, ¿no? El mayor vendedor de transfer no tiene un solo vehículo, son vehículos que forman parte de la plataforma, se adhieren y se comercializan. O en la venta normal, el mayor probablemente vendedor a nivel mundial, que sea Amazon, de productos y tal, no tiene una tienda. Es todo absolutamente digital, ¿no? Entonces esto es ya una realidad en la que estamos inmersos y que te tienes que adaptar, y que desde el punto de vista del turismo es fundamental porque afecta además a tu propia relación con el turista. Es decir, el turista en este momento está completamente digitalizado, utiliza el móvil prácticamente para todo, le acompaña a todas partes, paga a través del móvil, se informa a través del móvil, la mayor parte ya de las reservas que tienen que ver con turismo las hace a través del móvil. Además está completamente monitorizado precisamente a través de lo que él hace con su smartphone, lo que te permite además identificar cuáles son sus comportamientos de consumo, sus preferencias, lo que demasiado control, esto nos daría para otros programas también. No, pero esto lo que te obliga es a que si tú realmente utilizas las herramientas adecuadas para interactuar con ese turista a lo largo de lo que nosotros en turismo denominamos el Customer Journey, que es todo el proceso desde que el turista empieza a pensar en cuándo se irá de vacaciones hasta que busca, compra, planifica, llega al destino, sigue consumiendo en el destino, comparte en el destino todo lo que está haciendo a través de sus redes sociales. El tema es, el reto para los destinos y para las empresas es cómo me voy incorporando a lo largo de ese Customer Journey, qué herramientas tengo que utilizar para poder ser eficaz en esa relación con el turista y que al final consuma los productos que yo ofrezco o el destino que yo estoy promocionando. Nació la empresa Fabulous Travel ya en el mundo digital, ¿cómo ha sido? ¿Y también se siguen adaptando a la digitalización constantemente? Creo que estamos en evolución constante, como debe ser y como probablemente hacen todos los que están en ello, ¿no? Esa digitalización, esos datos que se ponen a disposición del usuario final, muchas veces están en forma de listados, de datos que son accesibles pero no directamente accionables o muy difíciles de organizar. Realmente tenemos muchos retos por delante que muchas veces van de cómo convertimos esos datos en una información que es útil y que es útil para mí, que soy un individuo distinto del de al lado, distinto del de otro, como hemos hablado antes de la personalización y de la calidad, ¿qué es la calidad según quien lo pregunte? Entonces, donde nosotros más trabajo hacemos a nivel de sistemas no es solamente en automatización de procesos, es decir, cómo hacer las cosas de forma muy eficiente, es decir, este trabajo, si es manual y repetitivo y se puede hacer automáticamente, pues oye, pasarlo a ese lado. Pero vamos mucho más lejos, vamos de cómo podemos dotar de inteligencia al sistema, como si tú estás eligiendo un destino, pues proponerte eso, qué focos de experiencia, ideas de cómo poder armar y articular tu viaje para que sea bueno para ti. Y ahí es donde yo creo que todavía sigue habiendo muchísimas cosas por hacer. ¿Como por ejemplo?
Como asignaturas pendientes. Como por ejemplo, si tú estás viendo, bueno, ya solamente a nivel de paquete dinámico, es decir, paquetes que no están cerrados, si tú miras la oferta en España de precio y disponibilidad en tiempo real para paquetes personalizables, ya ves que hay muchísimas cosas por hacer y es un primer paso del do it yourself inteligente que tenemos que dar, pero sobre eso todavía hay más capas, ¿no? Voy a recomendarte proveedores solamente que sean buenos para ti o que estén relacionados con el tipo de viaje que tú estás haciendo, y además voy a hacer que todo el viaje en sí tenga sentido, ¿no? Ahí es donde nosotros estamos poniendo mucho trabajo. Yo creo que la primera pelea que tenemos es tener el dato. ¿Vale? Si no tenemos el dato, no podemos hacer nada. Entonces, la gran pelea que estamos teniendo, quienes estamos trabajando en temas digitales, es tener datos. Una vez tienes una amalgama de datos brutal, el siguiente paso es cómo analizo esos datos para darle ventajas a mi cliente o serle más útil y más rápido, ¿no? Que es la parte de inteligencia. Entonces yo creo que estamos ahora peleando todos por tener los datos, todos los que estamos trabajando en digitalización, y el siguiente paso es cómo darle un uso inteligente para ser mejor para el cliente. Ahí lo que pasa es que hay áreas que se han digitalizado mucho y muy rápido, y habéis mencionado algunas, ¿no? Y hay otras que están todavía muy pendientes y muy en pañales. Hay empresas que todavía no están bien conectadas, que todavía funcionan de una forma muy tal y necesitan, eso es una de las cosas donde, por ejemplo, necesitamos trabajar más como industria y con más apoyo para que todo ese proceso se vuelque rápidamente. Entonces, tenemos ahí un poco de desequilibrio. Partes que están muy digitalizadas ya y partes que están todavía en proceso. Sí, quería decir... Sí, un poco el negativo de la mesa, sí, porque estoy hablando de unos términos que para una gran parte del sector es como ciencia ficción. Es decir, quizás sea un gran reto que tiene el sector turístico español y en la Comunidad Valenciana es la tecnología, o sea, mejora tecnológica y cuando hablamos, por ejemplo, de empresas que en el siglo XXI no tienen todavía página web o no trabajan en las redes sociales o no están totalmente fuera del mercado, pero hay una parte importante que no se ha dado cuenta que o están ahí o no van a trabajar. Es decir, luego hay un grupo importante de empresas que sí que están muy pues como Juanma o Destinos, que están trabajando mucho el Big Data, mucho el tema de información, que son las que están en el mercado. Pero hay una gran parte importante del sector, o sea, no nos olvidemos que como solución tecnológica hay parte del sector que no cobraba con tarjeta hace 5 años, por ejemplo los taxis, hasta que no nos obligaron, o que no podías bajarte, o muchos de ellos no están en las plataformas de alquiler de vehículos que hay online, pero es que hay muchos hoteles que no te van a dar disponibilidad online, sin todos son requests. Es decir, que es esa parte de la que una parte del sector que le está costando entrar, sobre todo la pequeñita y mediana empresa, pero es que o entran o van a estar fuera del mercado en 2 días, vamos, es algo que... Adaptarse o morir, ¿no, Antonio Bernabé? Sí, es absolutamente importante adaptarse a esta nueva situación, y es cierto, y esto lo ponía de manifiesto en la mesa, que no todas las empresas tienen la capacidad de abordar estos procesos de transformación digital. Por eso es muy importante el papel en un destino de un DMC como es por ejemplo, la Fundación, ¿no? En el sentido de que individualmente una pequeña empresa que hace de receptivo o que organiza algún tipo de experiencias para los turistas que nos visitan no va a tener capacidad de poder interactuar con ese turista y dotarse de las herramientas digitales necesarias y de la información necesaria, salvo que haga industria, como decía. Es decir, que haga networking, ¿no? que sume sus intereses, sus necesidades a los de muchas otras empresas que están en la misma situación. Y ahí el modelo que tenemos en Valencia con la Fundación es un modelo de colaboración público-privado donde hay 400 empresas que forman parte de la Fundación. Por lo tanto, ahora todo el plan de marketing digital que estamos implementando desde la Fundación y que precisamente analiza todo ese Customer Journey, está ahora trabajando, buscando qué herramientas son las mejores para intervenir, para interactuar con el turista en cada momento de ese proceso del que hacíamos referencia, para, con esas herramientas que nos dotemos a nivel de Fundación, poderlas extender a todas las empresas que forman parte de la Fundación, que ya no solamente es la capacidad de tener la herramienta, sino es cuál es la herramienta que más me conviene. Todo eso es coste para la empresa. Si todo eso lo hacemos conjuntamente, 400 empresas con el apoyo de la administración, mucho pues mejor. Esto te permite abordar estos procesos con muchas mayores garantías de éxito. Enseguida abordamos el tema público-privado. En este caso, vamos voces de ese encuentro celebrado, Jornada de Turismo en Benidorm por AVE, la Asociación Valenciana de Empresarios. Escuchamos
Escuchamos a Exceltur, subdirector. Llegados al nivel de volumen de afluencia que tenemos, nuestra lectura es: hay que sentarse, hay que reflexionar y tenemos que empezar a reposicionar lo que tenemos y a quién se lo vendemos, de tal manera que en vez de aceptar el aluvión de gente que nos pueda llegar solamente porque nos llegue, saber empezar a ser un poquito más selectivos. Digo, un poco más selectivos no significa discriminar, sino en qué segmentos tenemos mejores oportunidades y donde es muy distinto la posición de un Denia de la que pueda tener Benidorm, de la que pueda tener la ciudad de Valencia o la que pueda tener Peñíscola. Cada uno tiene distintas expectativas y lo que se trata es que ponernos todos juntos en una nueva gobernanza público-privada a definir de una manera muy coloquial qué queremos ser de mayores. Eran las declaraciones del vicepresidente José Luis Zoreda. Bueno, esto nos daría para otra masificar, ¿o no? Sí, bueno, yo diría un dato. Cuando dice el aluvión, yo creo que los españoles no somos conscientes del volumen de turistas que tenemos. Pensemos que en España entra en un año el doble de la población que vive, entra y sale. Eso no ocurre en ningún otro país. No existe otro país en el mundo donde entre el doble de la población y salga. Yo he colaborado con varios países trabajando en temas estratégicos y tal, y cuando ven las cifras de España realmente se quedan alucinados. Porque tenemos 40 y pico millones de habitantes, pero entran 80 y pico. Eso es un dato espectacular. Es que no hay otro país que reciba el doble de su población a nivel turístico. Es un dato espectacular. Y ahí está el dato, ¿no?, de lo que aporta el sector turístico al Producto Nacional, al PIB. Y no, vamos, como sabíamos de qué había dicho José Luis, porque hemos estado algunos ahí, por eso la intervención al principio de ahora que tenemos demanda y creo que tenemos un volumen de turistas importante, lo que tenemos que empezar es a ser selectivos, es decir, todos los que vienen son los que nos interesan o podemos tener menos que nos aporten más. Y ahí es donde está la estrategia de los destinos para crear producto, de las empresas, de ir a buscar nichos de clientes de mayor grado de consumo, porque al final hay una cosa que es la sostenibilidad del destino, es decir, la capacidad de que vengan personas es limitada, hay un límite. Si seguimos creciendo llegará un momento en que no cabrá más gente, entonces no siempre más es mejor. Entonces lo que tenemos que empezar a hacer ahora es trabajar si el turista que viene es el que queremos tener, porque es el que más generación de ingresos nos produce. No siempre más es mejor. ¿Estamos de acuerdo, Antonio? Absolutamente de acuerdo. Es decir, y para eso nosotros lo que sí que hemos planteado desde en esta última etapa ha sido trabajar en base a programas de producto. La mejor manera de ir a por ese target que realmente consideras que te va a aportar más rentabilidad al destino es trabajarlo de una manera muy especializada. No sirve vender el destino en global, en abstracto. Tienes que ir realmente, si estás buscando un turista que es realmente un amante de la cultura, del arte, tal, pues tienes que ofrecerle la oferta cultural que tiene la ciudad, las grandes exposiciones, la programación de ópera, de grandes conciertos, tal. Entonces, nosotros lo que trabajamos es que toda esa colaboración público-privada la hemos articulado en torno a grandes programas de producto. Tenemos un programa dirigido solamente al mundo del negocio, de las convenciones, de los congresos, de los incentivos que hacen las empresas sacando a personas de sus equipos y llevándolas a reunirse en otros espacios y hacer networking. Pues todo eso lo trabajamos de una manera muy especializada y vamos realmente a los foros, a los workshops, a las ferias que atraen a ese segmento de demanda que además es de alto poder adquisitivo y altamente rentable. Si trabajamos, hemos creado el de gastronomía para ir a por todos los nuevos foodies, amantes de la cocina, que van buscando esos destinos que les ofrecen, y nosotros tenemos una huerta fabulosa, tenemos bodegas en una distancia muy corta de la ciudad, con 2 denominaciones de origen a menos de 40 minutos de coche de Valencia. Tenemos un montón de nuevas experiencias. Solamente el programa de gastronomía tenemos más de 130 empresas. Algunas organizan visitas a la huerta, donde haces recolección, donde luego haces un show cooking de paella o de horchata, de cómo se hace un producto tan autóctono nuestro, visitas campos de arroces. Al final son experiencias vinculadas a segmentos muy concretos de demanda que además están dispuestos a gastar más por ese plus que tú le estás ofreciendo de experiencias muy singulares. Lo mismo tenemos con el turismo deportivo y además con eso vas construyendo una
una agenda todo el año de grandes eventos de gastronomía, de cultura, que permite desestacionalizar y por lo tanto haces mucho más sostenible el destino. Si encima si traes mucho y además todo se concentra en el mismo momento, la ciudad no tiene capacidad para absorberlo. Si esto lo vas repartiendo a lo largo de todo el año, pues la capacidad de absorción además, de la ciudad... Incluso lo que ocurre es que si concentras, acaban pagando más y peor satisfechos, porque los profesionales son de menos calidad, porque han tenido que poner todos los que han podido para una fecha concreta, han elevado los precios, con lo cual el nivel de satisfacción del que viene es peor. O sea, cuando desestacionalizamos conseguimos mayores ingresos, pero mayor satisfacción del cliente. Satisfacción que pasa por el personal de la empresa. Esto es clave, fundamental. Creo que estamos aquí también de acuerdo, ¿no?, en esta idea. Bueno, sí, la satisfacción. Yo creo que la segmentación es fundamental para la satisfacción, por lo que decías. Además, hay mucho mejor encaje, ¿no? Puedes hacer una oferta que realmente satisfaga las necesidades del cliente cuando conoces bien al cliente y solamente lo conoces si te has preocupado de identificar y de clasificarlo. Y efectivamente, dentro del mundo de las experiencias está el contacto humano, está el trato, todos esos puntos que tiene a lo largo de todo su proceso el viajero. Oye, va a contribuir a que su experiencia sea pues, más feliz, más fabulosa. Seguiríamos horas y horas, pero mis compañeros me dicen que se nos ha acabado el tiempo. Entramos en los 3-4 últimos minutos. Me gustaría tener una ronda final con nuestros 4 invitados. Me pedía paso Alberto Galloso, socio director de Soluciones Turísticas. ¿Cuál sería su mensaje? Enlazando con lo que decís, sí. un gran reto del sector es la profesionalización del personal y el reconocimiento del personal. La experiencia está basada en un 90% en las personas. Sin embargo, este sector no siempre reconoce a las personas que trabajan. Afortunadamente hemos evolucionado, ha crecido mucho y cada vez hay más reconocimiento al chef, pero tan importante es el chef como el maître, como el camarero, como la gobernanta. Cuando tengamos un sector que profesionalmente reconozca mejor y más a sus trabajadores, tendremos un sector mucho más sólido, más profesional y que sea capaz de atender mejor a sus clientes. Yo creo que esos son todos los retos, igual que de la tecnología. Las personas son muy importantes en nuestro sector y no siempre les damos el reconocimiento justo que tienen. Gracias por haber estado con nosotros y por ese mensaje. ¿Su mensaje final cuál sería? Bueno, como vamos a tocar cada uno un palo, pues yo toco uno. Yo creo que si el turismo es un elemento importante a nivel económico en la Comunidad Valenciana, debería tener una consellería, primero. Y esa consellería debería ser una consellería de actuación transversal. El turismo tiene que ver con el deporte, tiene que ver con el urbanismo, tiene que ver con las playas, tiene que ver con la gastronomía, con la alimentación, tiene que ver con la religión, tiene que ver con todos los temas. ¿Hace falta una consellería? Entonces hace falta una consellería. Agencia Valenciana de Turismo la hay, creo que están cumpliendo con esta labor, pero debería, desde su punto de vista... No solo debiera ser un departamento de promoción y comunicación, vale. Debería ser una entidad que favoreciera una gobernanza distinta del turismo, enlazando con los diferentes sectores a los que afecta el turismo. Es decir, yo no puedo diseñar un campo de golf pensando solo en un tema y no pensando en quien pueda venir de fuera a jugarlo. Es decir, tengo que pensar no solo urbanísticamente, sino turística y estratégicamente. Y eso ocurre con la restauración, con el deporte, que son áreas de otra, o la salud. O sea, hay gente que viene a pasar una semana para recuperarse en un centro, y ahí en Benidorm hay uno maravilloso, ¿no? Es decir, toca muchas áreas. Debe ser una consellería que introdujera un nuevo modelo de gobernanza, enlazando y coordinando diferentes actuaciones. Bueno, pues ahí queda esa petición. Gracias, Juan Manuel Baisalo, presidente del grupo Geisa, por estar con nosotros. Ana María, ¿cuál sería su mensaje desde Fabulis Travel? Pues yo creo que poner al cliente, al viajero, en el centro de todo lo que hacemos. Que sí, que innovemos y pongamos tecnología, pero que lo hagamos siempre al servicio del viajero. Que busquemos cómo crecer como industria y tengamos siempre en el centro el viajero y su satisfacción. Venga, pues gracias también por haber estado con nosotros y terminamos con las palabras de Antonio Berramé, director general de Fundación Turismo Valencia. Su mensaje final. Pues bueno, para no repetir, yo me quedaría con el de la colaboración público-privada. Yo creo que es absolutamente fundamental en el sentido más amplio, es decir, en el sentido primero de sumar el conjunto de empresas, esto es subsector. Tenemos que actuar todos juntos porque cuando el turista viene aquí va a disfrutar de múltiples servicios. Si alguno falla, la experiencia al final no será satisfactoria. Por lo tanto, todos tenemos que ir en una misma dirección y sumar esfuerzos. Además nos generará muchas más ideas, más propuestas, más iniciativas que harán más atractivo el destino, en este caso la ciudad de Valencia. Y por lo tanto hace falta
suma de todo el sector empresarial y luego de ese sector junto con las administraciones para poder así acometer todos estos desafíos que estábamos hablando, porque si estamos unidos y formamos un instrumento común para trabajar en esas direcciones, tenemos mucho más capaces de abordar con éxito cualquiera de los retos que tenemos ante nosotros. Consellería sí, consellería no, comparte muy breve. Bueno, yo creo que... Él es político y soy empresario, así que... No, pero en esto yo sí que os puedo decir que una consellería no te aporta más, per se. ¿Vale? Y en este momento tenemos una Agencia Valenciana de Turismo que está precisamente adscrita a Presidencia, por lo tanto la capacidad que tiene de influir en el resto de los departamentos para abordar esa transversalidad de la que hablaba Juanma, bueno, la puede hacer muy bien desde ahí porque está en una posición por encima del resto de los departamentos y que permite pues aunar y coordinar mejor pues, ese trabajo conjunto que no solamente tiene que ser dentro de un gobierno como es una comunidad autónoma, sino que tiene que ser entre el gobierno del Estado, la comunidad autónoma, los gobiernos provinciales y los propios ayuntamientos. Bueno, pues gracias, Antonio Berrame, también buenas noches. Gracias a los cuatro. Nos vamos, volvemos mañana como siempre a la misma hora. Hoy ha sido el sector turístico nuestro tema en Ágora. Hasta mañana, buenas noches, buena nit.